Buenas tardes con todos. Mi nombre es María Alejandra Quintana Gallardo, soy la directora del área de solución de controversias y litigios de Caro y Asociados y quiero agradecer la participación de cada uno de los asistentes a nuestro evento titulado Alcance y límites al derecho al olvido frente a las nuevas tecnologías desde la experiencia de la Unión Europea. Quiero agradecer en nombre de Caro y Asociados, la Asociación Peruana de Compliance, a Ilegal, a nuestro expositor José Leandro Núñez García, por aceptar nuestra invitación y colaborar con nosotros en este web seminar. José Leandro Núñez García es máster en Derecho de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información y Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, socio de Audens, firma de referencia en España en Derecho Tecnológico, miembro de la Asociación Peruana Profesional Española de Privacidad. Ha sido asesor de la Agencia Española de Protección de Datos. Representó a España en las reuniones de trabajo del Grupo del Artículo 29 de la Unión Europea y del Comité de Protección de Datos del Consejo de Europa. Imparte clases en diversas universidades y escuela de negocios y es coautor de 3 libros sobre esta importante materia. Quiero comentarles que el evento contará con 3 secciones. La primera, la exposición a cargo de José Leandro. La segunda, comentarios respecto a la legislación peruana respecto al derecho al olvido. Y la tercera parte, que tendrá una ronda de preguntas moderada por Rommel Infante. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias también a Rommel, gracias a Caro y Asociados por invitarme, a la Asociación Peruana de Compliance y a Ilegal. Es un placer estar compartiendo estos momentos con todos ustedes y, por supuesto, muchísimas gracias a los asistentes, es un honor estar aquí. Voy a activar una presentación. Discúlpenme un segundo que la pongo en marcha. El objetivo de mi exposición es ponerles un poco en contexto sobre el alcance y los límites del derecho al olvido en la Unión Europea. El derecho al olvido es una forma de expresión, una forma de llamar a otros derechos existentes en la normativa de protección de datos que quizás para todos ustedes que estén más familiarizados con esta norma pues son más comunes, como pueden ser el derecho de cancelación o el derecho de oposición, ¿no? Aquí de lo que se trata es de ver cómo nació este llamado derecho al olvido, cómo fue evolucionando. La famosa sentencia Consteja Google, Agencia Española de Protección de Datos, que ratificó por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea su existencia y finalmente su recogida o su incorporación al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es la norma que actualmente rige esta materia en toda la Unión, incluyendo, por supuesto, España. Comencemos, si les parece, con una pequeña introducción, una breve introducción al problema. ¿Qué ocurría y por qué nació el derecho al olvido? Porque en el fondo este derecho fue una respuesta a una problemática real que se estaba produciendo en la sociedad, ¿no? Les voy a poner como ejemplo el primero que llegó a la Agencia de Protección de Datos. Imagínense, pónganse en situación. Son ustedes un estudiante de magisterio, están estudiando para ser profesores en la universidad y, bueno, un fin de semana salen de fiesta con sus amigos y a la salida del último local, del último bar en el que están de fiesta, pues les apetece hacer sus necesidades y no tienen dónde. Entonces se les ocurre hacerlo en la calle. Y aparece un policía, les ve y les impone una sanción, les pone una multa, ¿no? Intentan notificarles, pero usted ya no vive en su piso de estudiante, entonces no son capaces de contactar con ustedes en ese piso. Y entonces, pues, la solución de las autoridades es publicarlo por la vía de edictos, que en la época se hacía mediante la publicación en un boletín oficial público que publicaba las sanciones de todas aquellas personas a las que no se había podido notificar a efectos de que se cumpliesen los trámites fijados en la normativa administrativa española. Problema. Muchos años después, esa administración decide escanear y digitalizar todo el contenido de esos boletines antiguos. Y ustedes, que ya han terminado la carrera y que son profesores en un colegio, se encuentran con que los niños se ríen cuando pasan ustedes a su lado porque le llaman a ustedes el meón, el que orina. ¿Por qué? Porque cuando ponen el nombre en Google, pues el primer resultado de búsqueda que aparece es precisamente esa sanción de hace tantos años de la que ustedes habían olvidado y que ya habían abonado. Esto es un caso sencillo y fue el primero con el que la Agencia Española de Protección de Datos tuvo que asumir
o, digamos, buscar una solución a este problema. Puede parecer un caso nimio, pero realmente para esa persona era importante, especialmente en un ámbito educativo, ¿no? En un colegio donde los niños pueden ser especialmente crueles. Bien, claro, la reputación, desde un punto de vista digamos, de las personas, se percibe de forma muy distinta, tanto en el mundo offline como en el mundo online. En el mundo offline es más lineal, es una reputación que va evolucionando con el tiempo y que varía en función de nuestras actividades, de nuestras actuaciones y de la percepción que la gente tiene de ellas y de la memoria que pueden tener de esas personas sobre nuestra reputación, ¿no? En cambio, en el mundo online es acumulativa. Cualquier cosa que hacemos y que queda almacenada en algún sitio web, posteriormente puede ser consultada a través de los buscadores, de tal manera que algo que hicimos hace un montón de años puede aflorar e influir de forma determinante en nuestra reputación. Algo que no ocurre, como decíamos, en el mundo offline, donde la gente olvida, ¿no? Y claro, el hecho de que se digitalizasen las hemerotecas de los periódicos, los boletines oficiales y que toda esta información se colgase en Internet, se publicase, además utilizando herramientas de reconocimiento de texto que permitían búsquedas, agudizó el problema de forma enorme, ¿no? Hechos que ya estaban olvidados afloran nuevamente y a menudo de forma descontextualizada. ¿Lo que quiere decir esto? Pues que cuando la gente busca en Internet aparecen una serie de resultados deslavazados en función de cuál es el sitio web más relevante para el buscador. Y en ese sentido, pues no hay un nexo de unión entre ellos. Los vemos todos y cada uno de ellos de forma desagregada y simplemente nos hacemos una idea de hechos sueltos fuera de contexto, ¿no? Claro, el perjuicio para muchos ciudadanos era evidente y abarcaba incluso en la vida pre-internet, como en el caso de nuestro profesor. ¿Pero qué ocurrió? Pues que esto se complicó. No sé si ustedes han oído hablar, seguramente sí, de la organización terrorista ETA, que estuvo actuando en España durante décadas, asesinando a mucha gente, casi 1000 personas, atentando incluso contra 2 presidentes de gobierno. Pues imagínense una organización de estas características, pues que les acusan de formar parte de esa asociación, de esa organización, ¿no? Hay un caso real, un abogado que fue detenido por ser miembro de ETA, presuntamente, en los años 80. El mismo día lo liberaron porque se dieron cuenta de que la policía se había equivocado, no era él la persona y quedó en libertad. Pero los medios de comunicación recogieron la detención. Esta noticia se olvidó muchos años después. Los hechos afloraron nuevamente en buscadores a raíz de la digitalización y esta persona perdió su cartera de clientes prácticamente completa. Imagínense el trauma que puede suponer para un profesional esto, ¿no? Entonces, claro, los casos pasaron de ser cosas sencillitas, como nuestro amigo el profesor, a casos mucho más extremos como este que estamos analizando, ¿no? Insistimos, una persona completamente inocente. Pero claro, los hechos eran veraces, había sido detenido por esa causa. Entonces, eliminar esa información de Internet era realmente complicado. El problema era esa descontextualización. Pues bien, por ese motivo se trató de buscar una solución al problema y lo primero que hizo la gente fue pues, intentar acudir al derecho a la protección de datos. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, por el concepto de dato personal, que es muy amplio. También lo es el de tratamiento, ¿no? Y el hecho de que existe una autoridad administrativa, como es la Agencia Española de Protección de Datos, que permite a los afectados plantear reclamaciones sin coste y que actúa de una forma rápida en relación a la que pueden actuar, por ejemplo, los tribunales, pues lo que propició fue que la gente acudiese en masa prácticamente a este tipo de órganos para plantear sus reclamaciones. Si en 2007, que fue el primer año donde se recibieron denuncias de este tipo, se recibieron 3 denuncias, en 2013 estábamos hablando de más de 200 al año. El cambio es, como pueden ver, espectacular, ¿no? Bien, para ponernos en contexto y muy rápido, porque partimos de la base de que conocen o han oído hablar del derecho a la protección de datos, tengamos claros una serie de conceptos, ¿no? Un dato personal, ¿qué es? Pues es cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es una información que identifica a una persona, sino una información que se refiere a una persona a la que podemos identificar de cualquier manera. Puede que no tengamos el nombre de esa persona, pero que sea obvio que es ella. Por ejemplo, piensen en un pueblo pequeño en el que solo haya un colegio y hablemos del director de ese colegio. Pues solo es una persona. Es indudable que va a ser esa en concreto, ¿no? Aunque no tengamos un nombre y apellidos. Pues estaríamos también ante datos personales. Y luego el otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el de tratamiento. ¿Un tratamiento qué es? Pues cualquier operación realizada con datos personales. Partiendo de estas dos definiciones, de lo que es dato personal y de lo que es tratamiento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las autoridades de protección de datos han ido definiendo qué actividades concretas pueden encajar dentro de
estas figuras, ¿no? Y el hecho de publicar en Internet información relativa a personas físicas, desde la sentencia Lickvis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como ven ya tiene unos cuantos años, se considera un tratamiento de datos. Y por ese motivo, las fuentes originales, prensa, boletines oficiales, etcétera, están sometidas a la normativa. Lo mismo ocurre con los buscadores de Internet. En el momento en el que se permite realizar una búsqueda partiendo de un dato personal, como puede ser un nombre, y eso arroja un resultado, pues estaríamos ante un tratamiento de datos. Y lo mismo ocurriría cuando el buscador rastrea distintas páginas de Internet a efectos de almacenar ese contenido y permitirnos después realizar las búsquedas, ¿no? Entonces también a los buscadores se le aplica la normativa. Bien, ambos tratamientos, sean por parte de las fuentes o sea por parte de los buscadores, son en principio lícitos. Es cierto que las fuentes originales puede haber casos en los que no sea así, pero en los casos en los que estamos hablando en esta charla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con boletines oficiales, medios de comunicación, pues siempre hay un motivo que subyace al tratamiento de los datos, que puede ser la libertad de información, que puede ser una obligación legal de publicar determinados datos en un boletín, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista del buscador, la base de legitimación para tratar datos está en el interés legítimo que tiene el buscador en permitir búsquedas en Internet. Por tanto, en ambos casos, en principio, existe una legitimidad, existe una base que nos permite tratar los datos personales. Pero el hecho de que exista una base de legitimación no impide o no obsta para que los interesados puedan ejercitar sus derechos frente a estos responsables, frente a estos buscadores o frente a estas páginas web, estas fuentes. Los derechos en aquel momento, antes de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, eran los famosos derechos ARCO, que también existen en Perú. Y entre ellos, los dos que quizás tienen más cabida en este supuesto son el de cancelación, que permite suprimir aquellos datos que son tratados de forma inadecuada o excesiva, y el de oposición, que lo que permite es impedir que se lleven a cabo determinados tratamientos basados en el interés legítimo, siempre que existe una razón fundada que así lo justifique. Pues bien, en este contexto, ¿qué hacían los afectados? Pues cuando querían ejercitar una solicitud frente a la fuente original, frente a una página web, típicamente planteaban el derecho de cancelación, diciendo que esos datos eran obsoletos, que eran antiguos y que, por tanto, ya no deberían ser tratados. En cambio, cuando lo hacían frente al buscador, optaban normalmente por el derecho de oposición, porque el buscador se basaba en interés legítimo y la forma de oponerse a un interés legítimo, valga la redundancia, es utilizar este derecho, ¿no? Bien, esta estrategia, utilizar cualquiera de estos derechos, tenía una ventaja, que era que si te dirigías a cualquiera de estas dos fuentes, o al buscador o a los medios de comunicación, tenían que responderte en un plazo de tiempo razonablemente corto. Y en caso de que no lo hiciesen, tenías la posibilidad de solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, siempre que no se recibiese una respuesta o bien cuando esa respuesta fuese insatisfactoria. Entonces, en esos casos, la Autoridad de Protección de Datos entraba a valorar los hechos para ver si era necesario por parte de estas empresas contestar a estos derechos, ¿no? O hacerlo de forma satisfactoria para el usuario. Y de esa manera se obtenía una respuesta que podía ser útil a efectos de la retirada de esos contenidos que perjudicaban a la persona. La solución es la que se conoce como derecho al olvido. Si se fijan, en el caso de España en concreto, tenemos un artículo en nuestra Constitución, es una Constitución de 1978, por lo tanto no es muy antigua y ya tenía en cuenta la existencia de la informática, ¿no? Pues la Constitución prevé la limitación del uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Claro, cuando la informática afecta a estos derechos, se produce un conflicto con otros derechos fundamentales como pueden ser la libertad de expresión, la libertad de información, la prohibición de la censura o la conservación del patrimonio histórico documental, del que también forman parte los boletines oficiales o los medios o los periódicos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se trataba de encontrar? Un equilibrio entre derechos fundamentales, entre este derecho a no ser controlado por la informática y a la protección de datos personales, que es una derivación del mismo, y el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información, reconocidos por la Constitución. A raíz de eso se configuró un nuevo derecho por parte de la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos, que fue la primera de las autoridades europeas en ponerlo en práctica. ¿Qué se puede formular como sigue? Pues es un derecho a limitar la difusión indiscriminada de datos personales en los buscadores generales
cuando la información sea obsoleta o no tenga relevancia o interés público, aunque la publicación original fuese legítima. Ese es un poco el resumen de en qué consiste el famoso derecho al olvido reconocido por la Agencia Española de Protección de Datos. Realmente no era un derecho tan nuevo, porque como habíamos visto, se basa en el derecho de cancelación y el derecho de oposición. Lo único que se hace es adaptarlo a la publicación y búsqueda de información en Internet. Y de ese modo se consigue amparar una situación que no estaba prevista en la norma. Y actuar no solo frente a fuentes originales, sino también ante los buscadores, que eran los que realmente, según la perspectiva de la Agencia de Protección de Datos, causaban el problema. Claro, tanto la doctrina como Google fueron muy críticas en origen, porque entendían que la responsabilidad de colgar contenidos en Internet no es de los buscadores, especialmente cuando existen normas en la Unión Europea que les eximen de responsabilidad frente a aquellos contenidos que no son controlados por ellos, sino que son publicados por terceros en Internet, ¿no? Y además decían que esta medida no era eficaz en el sentido de que, bueno, de que no solo existe Google, existen otros buscadores que también pueden estar recabando esta información y además que pueden volver a subirla en el futuro cuando hagan un nuevo rastreo, ¿no? Entonces, las críticas eran realmente duras. La Agencia de Protección de Datos, en cambio, ¿qué defendía? Pues que el hecho de que existiesen los buscadores multiplicaba el efecto de la publicación de los datos en Internet, porque si no existiesen buscadores nadie los encontraría al buscar al utilizar como criterio de búsqueda el nombre de esa persona y por tanto no existiría el problema. Y además la agencia apuntaba que hay ocasiones en las que el sitio web original no puede eliminar esa información y no la puede eliminar porque o bien está obligado a mantenerla publicada por tratarse de una fuente oficial o bien cuenta con un derecho que le permite mantenerla, como puede ser el caso de los medios de comunicación. Entonces, la agencia no podía acudir a esas fuentes a obligarles a quitar esa documentación porque no tenía legitimación para hacerlo. Entonces, la alternativa fue precisamente eso, acudir al buscador, acudir a esa empresa que con su actuación está generando una mayor difusión de esa información y tratar de limitarla. Como consecuencia, pues si la Agencia Española de Protección de Datos consideraba que el sitio web original estaba realmente legitimado para mantener la información publicada, pensemos en una información que en su momento fuese veraz y de interés público, pero que en este momento a lo mejor había dejado de serlo, pero por motivos históricos estaban allí mantenidos, pues no promovía el borrado de la información en el sitio original, sino que se dirigía al buscador y le decía, desindexe esta información de sus resultados de búsqueda y absténgase de volverla a captar en el futuro. Pero claro, esto a los buscadores no les parecía bien. No les parecía bien porque les imponía una obligación que además tiene unos costes asociados, ¿no? Todas estas reacciones de los buscadores recurriendo las decisiones de la agencia, las que les obligaban a suprimir resultados de su motor de búsqueda, acabaron confluyendo en el famoso caso Costeja. El caso Costeja, les pongo en antecedentes, es un caso bastante de guante blanco, vamos a llamarle así. Es decir, es un caso que no tenía una gran complicación para el afectado, pero que le suponía un perjuicio, sin duda. Un periódico muy conocido en España, La Vanguardia, había publicado un anuncio de un embargo por deudas a la Seguridad Social en el que aparecía el señor Costeja como una de las personas embargadas. Claro, este señor era abogado. 3 años más tarde apareció en Internet como deudor a la Seguridad Social. Y aquí en España, contratar a un proveedor que sea deudor a la Seguridad Social puede tener responsabilidades desde un punto de vista económico para la empresa que lo contrata, ¿no? Entonces le suponía problemas desde esa perspectiva y tenía que estar presentando continuamente certificados de que sus deudas estaban ya saldadas, etc. Por lo que solicitó al periódico que desindexase ese anuncio en la medida en la que ya había pagado sus deudas. El periódico se negó, se dirigió al buscador, el buscador también se negó, así que acudió a la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar tutela de su derecho. La agencia resolvió a favor de este señor, entendiendo que la información estaba obsoleta y que le estaba perjudicando en realidad, por tanto, cumplía que Google atendiese a su solicitud y retirase de su índice ese resultado de búsqueda, ¿no? Google recurrió a la resolución y, entre otras muchas, todas estas resoluciones acabaron en la Audiencia Nacional y de entre todas ellas, pues la audiencia eligió esta, no sabemos en qué criterios, pero bueno, fue la que eligió, y elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las cuestiones prejudiciales son una herramienta que existe dentro del derecho europeo que se utiliza cuando un tribunal nacional tiene dudas acerca de la aplicación de una norma europea. En este caso, la Directiva de Protección de Datos del año 95.
Entonces, la Audiencia Nacional eleva esta cuestión al Tribunal de Justicia y la respuesta es una sentencia de 13 de mayo de 2014 que es la famosa sentencia Costeja. ¿Cómo podemos resumir esta sentencia? Bueno, pues el tribunal entiende que la actividad de buscadores es un tratamiento, en eso coincide con la Agencia Española de Protección de Datos. Entiende además que los buscadores están obligados a atender el derecho de oposición planteado por los ciudadanos, aun cuando el contenido que les perjudica está publicado y permanezca publicado en la fuente originaria, porque es un tratamiento diferente al que realiza esa fuente originaria. Por tanto, son tratamientos independientes y el usuario puede decidir dirigirse a uno, dirigirse a los dos o no dirigirse a ninguno. En fin, entra dentro de su voluntad, ¿no? Y finalmente, además, el interesado tiene derecho, y esto es lo importante, a impedir que dicho contenido aparezca en los resultados de búsqueda cuando estas búsquedas sean efectuadas a partir de su nombre y apellidos. Y aquí está la clave, ¿vale? El equilibrio que trata de buscar el Tribunal de Justicia es más sutil que el que buscaba la agencia. La agencia lo que decía era, vale, en esta página aparece un resultado que es perjudicial para la persona, desindéxese la página. El Tribunal de Justicia no dice eso. El Tribunal de Justicia dice, desindéxese esa página cuando el criterio de búsqueda sea el nombre y apellidos de la persona. Si el criterio de búsqueda es otro, entonces se puede mantener la página en el buscador. Y de esa forma se garantiza mejor pues el derecho de las personas a informarse a través de Internet y se limita la afectación a un resultado basado en un dato personal como puede ser el nombre y apellidos. Ese fue el criterio del Tribunal de Justicia y esa fue la doctrina que comenzaron a aplicar las autoridades de protección de datos de toda la Unión y que llevó a Google a publicar un formulario a través del que cualquiera de nosotros dentro de la Unión Europea puede solicitar la desindexación de sus datos personales, explicando los motivos de perjuicio que se le causan y por qué esa información es obsoleta, ¿vale? Este derecho, por supuesto, no impide al afectado ejercitar acciones también contra la fuente de información. Nuestro Tribunal Supremo en 2015 dejó muy claro que aunque la sentencia del caso Google analiza que los gestores de búsqueda son responsables, pues también lo son los editores de las páginas web, en otra medida, pero también lo son. Y por tanto, las personas pueden también dirigirse contra ellos. Y en este caso, por ejemplo, de esta sentencia que les cito aquí, pues se trataba de un caso de unas personas que habían sido drogodependientes en los años 80 y que habían superado pues esa drogodependencia, ¿no? Y que solicitaban que se borrase una noticia que hablaba de sus adicciones y demás. Y el Tribunal Supremo en este caso les dio la razón. Pero bueno, no es un caso muy concreto, habría que verlo con calma y ya no tiene que ver con el derecho al olvido, sino con el derecho al honor. Pero bueno, les dejo aquí la referencia por si la quieren buscar en las bases de datos gratuitas que tiene el Poder Judicial español. Bien, ¿qué ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos? Pues bien, el Reglamento General de Protección de Datos se aprobó hace relativamente poco. El 25 de mayo de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y 2 años más tarde, el 25 de mayo de 2018, comenzó a aplicarse en toda la Unión, ¿vale? ¿Qué diferencia tiene un reglamento como es el Reglamento General de Protección de Datos con respecto a la normativa anterior, que era una directiva? Pues que las directivas tienen que ser transpuestas a derecho nacional por cada uno de los países, son como una especie de normas marco que cada país decide cómo implementar y que permiten a los países realizar adaptaciones específicas en base a sus criterios nacionales, en base a su práctica jurídica habitual, en base a sus tradiciones, en base a su costumbre, y de esa forma se consigue un derecho armonizado pero no homogéneo. En el caso de los reglamentos, como es el Reglamento General de Protección de Datos, la norma que estamos viendo aquí, se trata de normas únicas de aplicación directa en toda la Unión Europea. Es decir, no necesitan transposición en cada uno de los Estados miembros, sino que por el hecho de ser aprobadas por la Unión, se aplican de forma automática en todos los países a la vez. Y por tanto se consigue una norma completamente homogénea, sin diferencias entre unos y otros territorios, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues que este reglamento, que comenzó a aplicarse el pasado 25 de mayo de 2018, sustituyó a la normativa que estaba vigente cuando se falló el caso Costeja por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y qué hizo? Pues afectar, evidentemente, a la aplicación de esta normativa, creando obligaciones más exigentes, ¿vale? ¿Qué hizo la Unión Europea en relación al derecho al olvido? Acoger la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia y ampliarla y matizarla. Así, desde el punto de vista de los derechos de protección de datos, además de los conocidos derechos ARCO,
se introdujeron otros dos, como pueden ser el derecho de portabilidad, que permite a los usuarios descargarse los datos en formato electrónico estructurado tipo CSV, XML u otros formatos por el estilo, o el derecho de limitación del tratamiento, que permite bloquear o conservar de forma cautelar determinados datos cuando el interesado así lo solicita. Pero además, matiza y amplía los derechos ARCO, incluyendo la regulación del derecho al olvido. Y en ese sentido, la forma en la que lo hace es peculiar, porque, a ver, cuando yo estaba en el grupo del artículo 29 y se estaba negociando el Reglamento General de Protección de Datos, en las primeras etapas de su desarrollo, la Comisión no estaba nada convencida de la doctrina de la Agencia Española. Y, de hecho, inicialmente, el derecho al olvido estaba planteado en el reglamento como un derecho a acudir frente a las fuentes originales. Claro, la sentencia del Tribunal de Justicia obligó a la Comisión a cambiar su propia redacción sobre el proyecto de reglamento, ¿no? Pero ya había equiparado en todos los borradores el derecho al olvido con el derecho de supresión, porque, como antes les comentaba, para ejercitar este derecho frente a fuentes originarias, lo que se hacía era precisamente aplicar el derecho de cancelación, que ahora se llama supresión en la nueva normativa, ¿vale? Entonces, claro, esa equiparación original en el reglamento, en los borradores del reglamento, entre ambos derechos, porque el derecho al olvido no era sino una manifestación del derecho de supresión aplicado a Internet, se arrastró hasta la versión final. Y entonces ahora tenemos que el derecho de supresión se llama también derecho al olvido y que además existe el derecho al olvido de la sentencia Costeja. Entonces tenemos un único término que tiene un doble significado. Por una parte, equivale al derecho de cancelación, que ahora se llama derecho de supresión en la normativa europea, y por otra, pues consiste en ese derecho reconocido por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Costeja, en relación a la posibilidad de oponerse a los tratamientos realizados por los motores de búsqueda. Hay que tener cuidado ahora cuando se encuentra esa expresión en documentos, en normativa, porque tiene ese doble sentido y, si bien ambas realidades están muy vinculadas entre sí, no son completamente equivalentes. ¿Cuándo se aplica el derecho de supresión? ¿Cuándo se aplica este nuevo concepto de derecho al olvido? Pues aplica, como ocurría con el derecho de cancelación, a datos obsoletos, también a datos tratados ilícitamente. En eso no cambia. Pero a partir de ahí la normativa añade otros supuestos. Se aplica igualmente cuando se retira el consentimiento por parte del interesado o cuando se realiza una oposición a un tratamiento por parte del mismo y esa oposición tiene fundamento, es decir, existen causas que justifiquen esa oposición porque se produce un perjuicio para el interesado, ¿no? O también cuando concurre una obligación legal de suprimir los datos y no hayan sido suprimidos. O también en ciertos casos de datos de menores en Internet, especialmente cuando son captados para menores de 14 años en el caso de España, 16 años en otros países de la Unión Europea, sin consentimiento de sus padres. Pues en todos esos casos cabría aplicar el derecho de supresión. También el reglamento lo que hace es establecerle límites a este derecho de supresión y nos dice que no se aplicará en aquellos casos en los que prime la libertad de expresión e información, que en muchas ocasiones daban lugar a que la Agencia Española de Protección de Datos rechazase solicitudes planteadas por afectados, ¿no? Porque la información continuaba siendo relevante a efectos de generar una opinión pública formada en un Estado de Derecho. Tengan en cuenta que aproximadamente la Agencia Española de Protección de Datos venía admitiendo 1/3 de las solicitudes de derecho al olvido. 2/3 restantes eran rechazadas porque primaba, según la Agencia de Protección de Datos, la libertad de expresión y de información. Por tanto, no crean que era un derecho ilimitado que podía ya ejercitar cualquiera simplemente solicitándolo, ¿no? Entonces, el propio Reglamento de Protección de Datos prevé que la libertad de expresión e información es un límite a la aplicación de este derecho de supresión, de este derecho al olvido. También cuando el tratamiento traiga causa de obligaciones legales, pues lógicamente. Imagínense ustedes que piden el derecho de supresión al Ministerio de Hacienda, no sé cómo se llama en Perú, pero vamos, el que les cobra los impuestos, para decirles que, por favor, que borren sus datos, que no quieren pagar más impuestos. Posiblemente no les hará mucho caso. ¿Por qué? Porque el tratamiento trae causa de una obligación legal o del ejercicio de un poder público. Tampoco aplica el derecho de supresión por razones de interés públicos en ámbitos de salud pública, que pensábamos que no se iba a aplicar mucho cuando se aprobó la norma, pero está siendo especialmente relevante en estos momentos, o en casos de investigación científica, histórica y demás. Lo veremos un poco más adelante desde este punto de vista, en un ejemplo que les voy a plantear, ¿no? Y finalmente, tampoco aplica el derecho de supresión cuando prima el derecho a la defensa jurídica. Imagínense, por ejemplo, que el caso, pues, como es el nuestro, ¿no?, de un despacho de abogados,
que la contraparte se dirija a nosotros para pedirnos el derecho de supresión porque no quiere que presentemos una prueba que tiene datos personales suyos en juicio. Pues evidentemente no tiene derecho a esa supresión porque prima el derecho de la defensa jurídica de nuestro defendido, a pesar de que nunca hayamos obtenido el consentimiento de esa contraparte. Bien, ¿y cómo funcionaría el ejercicio de este derecho? Pues vean, aquí ven en el centro de la pantalla una empresa, una persona que ha firmado una serie de consentimientos para el tratamiento de sus datos y a la derecha ven una serie de finalidades. Envío de comunicaciones comerciales, de emails publicitarios, por ejemplo, cesión de datos a otra empresa, tratamiento de datos para generar perfiles acerca de sus gustos y preferencias y el mero almacenamiento de esa información en una base de datos en la parte inferior, ¿no? Imagínense que esta persona, por ejemplo, decide oponerse al envío de comunicaciones comerciales. No quiere que le sigan enviando publicidad por correo electrónico. Pues ejercitaría su derecho de oposición y como derivada del derecho de oposición tendría la empresa que suprimir sus datos para esas finalidades. Pero podría seguir utilizándolo para todas las demás, en la medida en que esta persona solo ha ejercitado el derecho con respecto a una finalidad concreta y no con respecto a las otras. Sin embargo, también se puede dar el caso de que esta persona esté realmente harta con esta empresa que está tratando su información y decida suprimir todos los datos, todos los tratamientos de datos que esa empresa realiza con relación a él. Y si no tiene ninguna deuda con esa empresa, si no tiene ninguna obligación o ningún derecho que la empresa tenga que ejercitar y no hay ninguna obligación legal por parte de la empresa a tratar esos datos, pues la empresa no tendrá otro remedio que suprimirlos. Y como consecuencia de esta supresión, todos los tratamientos que cuelgan de ese consentimiento inicial decaen. Incluyendo, por cierto, la comunicación de datos a terceras empresas, en el caso europeo. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que tendría esta empresa que avisar a aquella otra empresa a la que le comunicó los datos que la legitimación para seguir tratando esos datos ha decaído y, por tanto, la segunda empresa tampoco podría seguir tratando datos, porque la supresión afectaría a todas ellas en cadena. ¿Qué implica esto desde un punto de vista práctico? Pues que hay que dejar constancia en Europa de todas las cesiones y comunicaciones de datos para poder seguir la cadena en caso de que una persona ejercite sus derechos, porque en caso contrario estaríamos incumpliendo la norma. Y bien, un matiz adicional. Si este derecho se ejercita frente a un responsable que ha publicado los datos en Internet, piensen en nuestros medios de comunicación o boletines oficiales que veíamos al principio, y el derecho, efectivamente, concurren los requisitos para su aplicación, pues este responsable tiene que informar a lo que la norma llama otros responsables que también puedan tratar dichos datos, que es una forma un poco alambicada de decir los motores de búsqueda, básicamente, para que supriman también los enlaces que dirijan a la fuente original y las copias caché que conserven. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nos dirigimos a un medio de comunicación para que elimine una noticia que habla de nosotros, que fue publicada en los años 80, por ejemplo, y que ya no es relevante, es el medio de comunicación en Europa el que tiene que dirigirse a Google para avisarle, he borrado este dato de mi web, bórrelo usted también de su caché y no lo vuelva a mostrar en sus resultados de búsqueda porque aquí ya no está. Por eso Google pone a disposición de los titulares de páginas web una herramienta en la que puedes dejar el enlace a aquellas páginas que hayas eliminado o de las que hayas borrado contenido que pueda estar afectado por esta norma a efectos de que actualicen de forma inmediata el buscador. Y estas solicitudes Google las procesa normalmente en menos de 12 horas. Son bastante rápidos a la hora de eliminar la información del buscador. Lo que ellos llaman información obsoleta. Y una peculiaridad de España es que la supresión de datos, el derecho de cancelación, no conlleva su borrado automático, sino su bloqueo. ¿Qué quiere decir bloqueo? Pues que esos datos no se eliminan, sino que se marcan para evitar su ulterior tratamiento. De tal forma que nadie en la empresa o nadie en la organización los pueda acceder a ellos con normalidad. Básicamente se dejan aparte, se dejan almacenados de tal forma que únicamente en caso de necesidad, y especialmente, como ven en el segundo punto, para atender responsabilidades durante el periodo de prescripción de las mismas, o sea, antes de que prescriban, por decirlo de forma más coloquial, pues para que puedan ser accedidos únicamente en ese caso. Es decir, si se recibe una reclamación y es necesario aportar como prueba esos datos personales que en vez de ser suprimidos, pues han sido bloqueados. Eso es una obligación que se aplica en España y entonces solo cabe su eliminación completa una vez que esos periodos de responsabilidad sean superados. Por ejemplo, a efectos de protección de datos, el plazo de prescripción para sanciones muy graves es de 3 años. Por tanto,
no cabe borrar ningún dato personal antes de esos 3 años, porque puede venir la Agencia Española de Protección de Datos a solicitarnos información sobre el caso dentro de ese periodo. Y, por tanto, tenemos que tener prueba de que hemos contestado a ese derecho y de cuáles eran los datos que había originalmente y cuáles quedaron después del ejercicio del mismo por parte de la persona afectada. Entonces, esa información se mantiene bloqueada, aparte, de tal forma que los usuarios normales no puedan acceder a ella y que solo, en caso de necesidad, pues un administrador del sistema, por ejemplo, la pueda desbloquear y facilitársela a las autoridades competentes. Bien, un caso particular de este derecho al olvido, y ya nos vamos acercando, creo que voy un poco rápido, sinceramente. Si me adelanto mucho o voy demasiado deprisa, por favor, avísenme, porque me emociono y voy demasiado rápido en ocasiones. Pues bien, les decía que... un segundo, que se me ha abierto aquí una ventana y no veo la propia presentación. Bueno, el derecho al olvido, una duda que ha surgido recientemente en España es su posible aplicación a personas fallecidas. ¿Por qué aplicación a personas fallecidas? Porque ha habido una noticia en medios de comunicación bastante reciente en la cual, vamos, no veo ahora mismo la pantalla, pero tengo una... Vale, aquí está. Bien. Ha habido un caso en el que esto ha saltado a la luz y ha sido discutido en todos los medios de comunicación, ¿vale? A ver, de entrada, la protección de datos personales es un derecho fundamental y es un derecho fundamental de la persona. Es lo que se conoce como un derecho de la personalidad. Por tanto, va vinculada a que dicha persona permanezca con vida. En el momento en que una persona fallece, los derechos de la personalidad decaen, se extinguen. Bien, por tanto, el Reglamento General de Protección de Datos y todas las normas de la Unión Europea en la materia recogen esta realidad, ¿no? Nos dicen que las personas fallecidas no tienen derecho a la protección de datos y que, por tanto, el Reglamento General Europeo no se les aplica. Sin embargo, sí que permite que las normas nacionales regulen al respecto. Y en el caso de España, existe la posibilidad de solicitar ciertas acciones con los datos personales de un difunto, como puede ser el acceso a los mismos, su rectificación o su supresión. Y esto ha generado un conflicto. Ha generado primero una duda, si tienen los muertos derecho al olvido. Y la respuesta, ya se la adelanto, es que no. A pesar de que la norma les permita a los familiares y a determinadas personas allegadas a una persona fallecida la solicitud de la supresión o del acceso o de la rectificación de determinados datos personales del difunto, la función o el fundamento de esta solicitud no es el ejercicio de un derecho de protección de datos, sino simplemente poner en conocimiento de quien trata esta información de que se ha producido un hecho, la muerte de esta persona, y por tanto que pueda tomar las medidas oportunas al respecto. Recuerden que la protección de datos tiene un principio que se conocía hasta hace poco como principio de calidad de los datos en Europa y que se puede definir como la exactitud de los mismos, es decir, que los datos tienen que conservarse de tal forma que reflejen la situación del interesado, la situación real. Pues estas solicitudes lo que hacían era poner en conocimiento de la organización que trataba los datos que se había producido este fallecimiento a efectos de que pudiese mantener su propia base de datos actualizada. Y de esa forma, pues, cesasen el envío de cartas, llamadas de teléfono, que podrían suponer realmente situaciones incluso traumáticas, ¿no?, para la familia que acaba de perder a un ser querido. Entonces, no se trataba de un derecho de supresión, se trataba de una comunicación de una situación de hecho, a efectos de que el responsable pudiese adoptar las medidas oportunas. Pero hay quien no lo ha entendido así. Y de hecho salió en los medios de comunicación hace unos meses la noticia de que una universidad española había borrado de Internet el nombre de un militar que había participado en un consejo de guerra contra un poeta español que era afín al bando perdedor después de la Guerra Civil Española, durante la dictadura militar del general Franco. Claro, los familiares habían solicitado a la universidad que, claro, que buscando el nombre de su padre, de su abuelo, no recuerdo ahora mismo cuál era la relación de parentesco que existía, pues que lo único que salía en Internet era que había participado en ese consejo de guerra y que realmente pues, su familiar era una persona fantástica y que tenerla así juzgada, pues que dañaba ese honor y, por tanto, que
procedía a aplicar el derecho al olvido porque había un perjuicio. Y la universidad, en principio, borró los datos de esta persona de un artículo histórico en el que venían incluidos, ¿vale? No se trataba de una base de datos, no, se trataba de un artículo histórico publicado por un historiador en la página web de la universidad en el que se citaba a esta persona. Y la universidad borró esos datos. Esto, claro, generó un escándalo a nivel no solo entre los juristas, sino también a nivel entre la población en general, porque los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia y empezaron a discutir acerca de la posibilidad de reescribir la historia, más en un caso tan sensible, ¿no? Un consejo de guerra a un famoso poeta que durante una dictadura. Claro, mi opinión desde luego es clara. El derecho de supresión no permite reescribir la historia. No existe un derecho al olvido por parte de una persona fallecida. Lo único que existe es esa posibilidad de solicitar la eliminación de ciertos datos, pues en ese contexto que decíamos, ¿no? Para mantener actualizadas las bases de datos de una empresa y que cesen determinados tratamientos que pueden causar un daño a los familiares. Pero en ningún caso existe un derecho al olvido de una persona fallecida y mucho menos un derecho de esa persona a obligar a que se reescriba una obra que está protegida por el derecho a la libertad científica y a la libertad de expresión. En este caso, creo que la universidad se equivocó. Y de hecho, la propia universidad, días más tarde, rectificó y publicó nuevamente el artículo completo. Me consta que los familiares de esta persona han recurrido esta decisión. Todavía no ha salido la sentencia al respecto. Espero que se pronuncie desde la lógica en no reconocer un derecho al olvido a una persona fallecida, especialmente hace tantos años. Podríamos entender que una persona recientemente fallecida, pues todavía sus derechos de la personalidad, aunque están extintos, pues pueden afectar en cierto modo al honor familiar o a la intimidad familiar y que podrían en ese sentido pues ejercitarse algún tipo de acción. En España, por ejemplo, hace ya unos cuantos años, pues los medios de comunicación, ante el fallecimiento de un famoso torero, pues estuvieron durante meses emitiendo las imágenes del incidente y la familia acabó solicitando a las televisiones que dejasen de emitirlos porque les causaba un daño cada vez que los veían, ¿no? Les generaba un perjuicio moral y el Tribunal Constitucional les dio la razón. Ya no era un hecho noticiable, ya no era preciso continuar emitiendo día sí día también esas imágenes, ¿no? Pues puede que en un contexto de estas características se admitiese un derecho al olvido, digamos, ejercitado por la familia para proteger su intimidad familiar y demás, pero desde luego no en este caso en el que son hechos muy antiguos, en el contexto de una obra histórica, científica, y que el borrado se me antoja completamente injustificado. Y bien, también me gustaría hablar de otro caso concreto de aplicación del derecho al olvido, que es el relativo a las historias clínicas. ¿Por qué? Bueno, porque causa bastantes dudas y en ocasiones puede ser ejercitado de forma poco apropiada. Bien, en España la conservación de datos de las historias clínicas está muy regulada. Tenemos una norma que ya lleva unos cuantos años aplicándose, que es la Ley de Autonomía del Paciente, que prevé en su artículo 17 pues la conservación de la información necesaria para la debida asistencia al paciente. Y lo que nos dice es que se tiene que mantener durante el tiempo adecuado en cada caso para precisamente garantizar esa debida asistencia y como mínimo 5 años a contar desde la fecha de alta de ese paciente, ¿vale? Esta obligación se aplica a cualquier centro sanitario, ¿vale? Bien, además, ¿qué nos dice la norma? Que hay datos que ni siquiera en esos casos pueden ser distribuidos. Por ejemplo, aquellos que estén relacionados con la filiación de las personas, a efectos de que si en algún momento es necesario realizar algún tipo de prueba, pues se pueda llevar a cabo. Esto trae causa de un caso que se descubrió en España, que había ocurrido también durante la dictadura franquista, de robo de niños, que se le entregaban a, pues eso, madres en situación económica precaria y se le entregaban los niños a otras familias. Se le decía a la madre que el niño había muerto y durante el parto y fin de la historia, ¿no? Y claro, para que eso no ocurra más,
el legislador ha previsto la obligación de conservar datos relacionados con el nacimiento y que puedan ser útiles para determinar la filiación, para que en caso de que un hecho de estas características tan terribles se produzca nuevamente, pues contemos con prueba para perseguirlo. Y también hay otro tipo de datos que pueden conservarse con fines de investigación o con fines epidemiológicos. Pero en ese caso pueden ser conservados durante más tiempo, pero siempre tratando de evitar la identificación de las personas afectadas. Es lo que en el Reglamento General de Protección de Datos se conoce como pseudonimización, que básicamente consiste en enmascarar los datos personales a efectos de que se pueda trabajar con ellos sin interferir en las... O sea, sin conocer quiénes son las personas que están detrás de ese tratamiento, ¿no? No es lo mismo pseudonimización que anonimización. La diferencia es que la pseudonimización es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si se cruzasen esos datos con otros datos con los que cuenta el hospital, posiblemente se podría volver a saber quién es la persona que está detrás de esa información, ¿no? Lo que se hace desde un punto de vista de protección de datos es que contractualmente las personas que están involucradas en la investigación se obligan a no realizar esos cruces de información de tal forma que la información permanezca no identificable. Pero podría volverse a identificar en caso de que se contase con los medios técnicos para hacerlo. Entonces, eso se llama datos pseudonimizados, conforme al Reglamento General de Protección de Datos. Un dato anonimizado es aquel que está, que ya no se puede identificar con una persona física y que además esa desidentificación, por llamarlo de alguna manera, es irreversible. Es decir, se ha trabajado sobre esos datos de tal forma que no es posible revertir el proceso de anonimización. Y de este modo han dejado de ser datos personales y se puede trabajar con ellos con libertad. ¿Qué pasa? Que lograr esto es muy complicado, porque cualquier mínimo dato puede servir para volver a identificar a una persona, especialmente cuando, por ejemplo, se trata de enfermedades raras, que los tiene solo un porcentaje muy pequeño de la población, y en ese sentido los médicos de un hospital a lo mejor tienen solo 1 o 2 pacientes que las han sufrido y reidentificar es muy fácil, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que conviene es no realizar ese tratamiento de datos personales sobre estas enfermedades raras, o bien simplemente no será posible la no identificación de las personas y habrá que buscar otra vía para su tratamiento, como pueda ser, por ejemplo, el consentimiento. Pero en principio, los datos de historias clínicas, sin necesidad de consentimiento, pueden ser utilizados con fines de investigación, evitando la identificación de las personas afectadas. Y bien, ¿cómo se aplicaría cómo se aplica esto en la práctica? ¿Estos periodos de conservación se respetan por parte de los hospitales? ¿Estos 5 años mínimos que marca la norma es el periodo habitual? Pues la verdad es que no. El periodo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque los periodos de prescripción de las acciones civiles y penales en caso de negligencias médicas son superiores. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que los centros sanitarios conserven la documentación durante mucho más tiempo, especialmente cuando se trata de enfermedades graves, aunque pueden generar algún tipo de secuelas en el futuro, ¿no? Ahora mismo en España el periodo de prescripción se establece en 5 años a partir de que la persona tiene conocimiento de la secuela en un modo tal que es plenamente consciente de sus circunstancias y de por qué ha ocurrido. Entonces, claro, puede ser mucho tiempo en la práctica, ¿vale? Puede darse el caso de una persona que inicialmente no aprecia tener ningún tipo de efecto secundario o secuela y que años más tarde pues le aflora en otra revisión y se da cuenta pues, que se ha cometido sobre él algún tipo de negligencia. Y claro, como ese afloramiento se puede producir muchos años después, eso hace que los centros sanitarios conserven esa información durante mucho tiempo, habitualmente bloqueada, pero la pueden conservar. Además, como saben, España está dividida en comunidades autónomas, que son regiones con un alto grado de autonomía a la hora de poder tomar decisiones en el ámbito de la sanidad. La sanidad es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas y, por tanto, son ellas las que pueden fijar normativa regional sobre el tema. Y algunas de estas comunidades autónomas han ampliado el plazo mínimo de conservación. En el País Vasco, por ejemplo, ese plazo mínimo es de 10 años. Y puede ocurrir que otras comunidades tengan otros plazos que también sean superiores. Entonces, en la práctica, como ven, los plazos son mayores de los 5 años mínimos que marca la norma, ¿vale? ¿Cabría entonces ejercitar el derecho al olvido sobre esta información? Bien, yo creo desde luego que no sería aplicable en aquellos
datos que tengan relevancia para la debida asistencia a un paciente. Y algunos de ellos incluso pueden ser relevantes durante toda su vida. Piensen, por ejemplo, en determinadas alergias, como puede ser la alergia a la penicilina. Es fundamental que ese dato conste en la historia clínica, quiera o no quiera el paciente. O determinadas malformaciones congénitas, por ejemplo, una enfermedad congénita de corazón, a efectos de que en tratamientos futuros esto sea tenido en cuenta por los médicos que lo atiendan. O, por ejemplo, cosas tan sencillas como una operación de apendicitis, porque puede suponer diagnóstico diferencial para cualquier otro dolor que pueda tener el paciente en esa zona. Y de esa forma se puede descartar rápidamente que se trate de una apendicitis porque ya le ha sido extirpado el apéndice, ¿no? Entonces, todo este tipo de informaciones que pueden ser útiles de cara al futuro, en mi opinión, no pueden ser eliminadas en base al derecho al olvido. Tampoco lo sería, evidentemente, aquellos ejercicios que se realicen de este derecho dentro del plazo mínimo de 5 años o de 10 o de los que sean en función de la comunidad autónoma de turno, porque hay una obligación legal de conservar esa información. Durante ese periodo de tiempo la información tiene que estar disponible porque así lo marca la ley. Entonces, es uno de los casos que veíamos cuando hablábamos del derecho de supresión en el Reglamento General de Protección de Datos, en los cuales no cabe el ejercicio de este derecho. Hay una obligación legal de conservar la información, por tanto, no se puede ejercitar el derecho. Y finalmente, más allá de dichos casos, entiendo que sí, que podría proceder al derecho al olvido, el derecho al olvido sobre estos datos, especialmente cuando hablemos pues, de enfermedades leves, en algunos casos vergonzantes, y que se sepa que no van a tener ningún tipo de consecuencia en el futuro. Piensen a lo mejor en una enfermedad de transmisión sexual, que sea muy leve y que haya sido curada con éxito, y bueno, pues a lo mejor al paciente le da vergüenza que esa enfermedad siga estando ahí después de 30 años o de 10. En esos casos sí que puede proceder, siempre en base a criterios médicos, el ejercicio de este derecho al olvido, si bien esos datos deberían conservarse bloqueados hasta que se superen los periodos de prescripción legalmente previstos. Y en resumen, pues esto es lo que les quería contar. La verdad es que me ha acelerado un poco. Pero bueno, he visto que hay muchas preguntas, he visto que hay una serie de dudas que entiendo que las abordaremos a continuación. Muchísimas gracias, Leandro. Realmente la exposición ha sido enriquecedora. Tenemos bastantes preguntas y nos acompaña no solo público de Perú, sino de la región. Como te he comentado, como país, nosotros tenemos una regulación, tenemos la Ley de Protección de Datos, que es la 29733, y su reglamento. Y como te comentaba también, como región, obviamente equiparando a la experiencia de la Unión Europea y del caso de referencia como es el país de España, nos falta aún llegar a los estándares. Sin embargo, de toda la exposición, rescato en efecto que si bien en nuestra legislación peruana no existe el derecho al olvido regulado como tal, sino a través de los derechos ARCOS en los cuales el usuario o las personas pueden solicitar la cancelación o la rectificación. Entendemos que doctrinariamente el derecho al olvido consiste en la eliminación o bloqueo e incluso la rectificación de datos personales que se encuentran accesibles a través del Internet, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto en este caso en particular. En ese aspecto doctrinario abarca lo mismo que hemos visto desde la experiencia de la Unión Europea. A su vez, nosotros también estamos desarrollando como el mundo, ¿no? Estos ámbitos que necesitan regularse en nuestro país. Y ahí también quiero comentarte que hay un caso icónico del año 2015-2016 en la cual un ciudadano inicia una acción ante la Autoridad de Protección de Datos solicitando la eliminación de un dato personal. Específicamente un dato que se circunscribía a una información de un proceso penal, ¿no? ¿Y por qué? Porque él finalmente en este proceso penal no había resultado culpable, sin embargo, como había sido una persona que tenía un cargo público, esta información había circulado a través del Internet. Y lamentablemente, por su cargo, esta información, cada vez que uno ponía el nombre en el buscador, se le linkeaba, por decirlo así. ¿Qué generó esto? Que a él se le imposibilite poder conseguir trabajo tras el hecho. Y además de que al no tener una condena y al no haberse encontrado culpable, finalmente era
inocente, con lo cual no se le debería de ligar a un proceso que finalmente lo absolvía. Para comentar brevemente, para dar lugar a las preguntas, ¿por qué resalto? Porque Perú también, y me imagino que en otros países, porque a ver, cuando nosotros hablamos de un buscador de información, el primer nombre que se nos viene es el conglomerado de Google. Y esto ha pasado, y ha pasado en muchos países, y hoy en la experiencia de Perú, este caso, como te comento, tuvo un fallo a favor de este ciudadano peruano, ¿no? Con la imposición de una multa de cerca de 256.000 soles. Obviamente, tú sabes, en los alegatos de defensa que tuvo Google, trató de, a través de sus figuras societarias, decir que Perú no tenía nada que ver, porque finalmente él es hay un tercero que administra este tipo de información. Que a ver, a quienes estamos inmersos en tecnología, sabemos que hay muchas formas a través de las diferentes figuras societarias para trasladar la responsabilidad, para que no llegue esta responsabilidad a nuestro conglomerado principal, ¿no? Que en este caso sería Google Inc. Pero bueno, esto genera un precedente icónico para nosotros, de importantes consideraciones, porque por primera vez vemos que la Autoridad de Protección de Datos de nuestro país sanciona, y porque considera que no debe tratarse esta información de este ciudadano, que finalmente en un proceso no fue declarado culpable, y que esta información le está afectando derechos como los cuales en custodiar la eliminación de sus datos personales. Y bueno, quería también comentar que me pareció interesantísimo, y sé que ahora en esta actual coyuntura va a tener también un marco que, bueno, en mi país y en España al menos está diferente, perdón, en España al menos está regulado el tema de las historias clínicas, ¿no? Porque es sumamente importante conocer cuánto es el plazo de cierta información que, a ver, tiene que estar porque se necesita saber. Esto es algo muy importante que decías, en el caso de una alergia, por ejemplo, yo me sentí identificada, yo soy alérgica a la penicilina, hay información que tiene que constar en una historia clínica, pero ¿en qué momento es aplicable o no esta cancelación? ¿No? Es una pregunta en la cual yo me haría de cara a mi ordenamiento jurídico. Otra pregunta también que a mí me surgía, y esto a forma de comentario, es, ¿realmente las personas pueden olvidar lo que ya conocen? Porque en el mundo del Internet, cuando tú ves una noticia, es algo que ya generó un impacto. Que si bien es cierto, ya no necesitas volver a entrar al buscador o volver a leerla, ya quedó en tu mente. Entonces, es necesario que las personas olviden, o mejor dicho, el Internet puede olvidar algo que ya se divulgó en él, y yo creo que la respuesta es no. Sin embargo, sin embargo, no puede imposibilitar a los ciudadanos exigir el derecho al olvido para eliminar esa información que pueda afectarnos, ¿no? En el caso de Perú, solicitar la cancelación o rectificación, porque como comenté, el derecho al olvido como tal, doctrinariamente, no lo tenemos regulado. Y me quedo con esa reflexión, ¿no? Que el Internet puede olvidar algo que ya se divulgó. O sea, tenemos un gran desafío para mi país y para mi región. Y a su vez, algo sumamente interesante que me quedo es con lo que mencionaste de las personas fallecidas, ¿no? O sea, ¿en qué momento, o sea, ya no es una persona, ya se extinguieron sus derechos, pero se puede solicitar? ¿Cómo vamos a regular eso en el caso, por ejemplo, de Perú, ¿no? Como te comentaba, muchísimas gracias por tu explicación, nos ha encantado, y hablo a nombre propio, la forma como nos has comentado, nos has explicado a través de las experiencias, además de el icónico caso de Google, fue un referente porque permitió llamar, ¿no?, regular el derecho al olvido como tal. Además, España es un país pionero en toda la regulación de protección de datos, con la autoridad, tu experiencia al haber también trabajado, ahora tener tu experiencia y tu feedback desde la otra parte, ¿no? Desde la asesoría que te permite. Y como te decía, a quienes estamos inmersos, hay miles de formas. Claro, cuando estamos de la parte de defensa podemos tener muchas estrategias, como te comentaba, que fue una de las de Google Inc., ¿no? A través de diferentes figuras societarias, tratar de desconocer
vamos a decir, esta solicitud, ¿no?, de rectificación, o cuando estamos del otro lado, tener todo el ámbito de la estrategia y el marco legal que emana de la protección de datos personales a las cuales todos los ciudadanos tenemos derecho. Y bueno, sin más, pasamos a la ronda de preguntas. Rommel nos va a ayudar. Hay muchísimas preguntas, pero hemos hecho ahí, hemos seleccionado las que nos interesan y nos parecen sumamente valiosas para que nos des tu aporte, Leandro. Si os parece, antes de que inicie la ronda de preguntas, y me van a disculpar los asistentes, me llama la atención que Perú haya optado por sancionar directamente. La verdad es que es un planteamiento muy valiente. España optó por el procedimiento de tutela de derechos, que es un procedimiento que no conlleva sanción, salvo que lo incumplas. Es como una especie de requerimiento. La Autoridad de Protección de Datos recibe la solicitud y si entiende que se afecta al derecho fundamental, requiere a la empresa en cuestión para que corrija esa actuación. Pero no sanciona, solo sanciona en caso de que se incumpla el requerimiento. Es como, digamos, un paso previo. El hecho de que se haya optado por la sanción directa es llamativo y indica que la autoridad realmente pues, tiene un interés en que esto se solucione de forma contundente. Y también, solo por confirmar, en España Google hizo exactamente lo mismo. Trató de derivar la responsabilidad y eso, pues de afirmar que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad porque decían que el tratamiento de datos se realizaba en Estados Unidos por parte de la matriz y que no estaba sujeta a derecho europeo. Y en ese sentido lo que hizo las autoridades europeas fue encauzarlo por la vía de que ese tratamiento estaba siendo realizado dirigido al mercado español, que además se financiaba con la publicidad que las empresas españolas compraban en la propia red social y en el propio buscador, y que por tanto formaba parte del contexto de las actividades de su filial en España y que por tanto la ley era aplicable. Y el Tribunal de Justicia lo aplicó igualmente así, y eso se plasmó en el Reglamento General de Protección de Datos, lo que consigue una cierta aplicación internacional de la norma, que es muy extensiva, pero que bueno, que funciona en la práctica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias, Leandro. Entonces, con esa explicación comenzamos con la ronda de preguntas. Justamente tenemos una primera pregunta de Agustín Lambombarda, de Argentina, y él justamente nos pregunta si sería viable que un ciudadano argentino o de otro país demande, por ejemplo, a Google Spain en España e invoque la normativa europea para la protección de sus datos personales. Es una muy buena pregunta. De hecho, se planteó. E incluso algún ciudadano de algún país de Latinoamérica acudió a España para tratar de lograr lo mismo. La resolución del tema ha sido reciente relativamente por parte del Tribunal de Justicia, diciendo que no, que en este sentido la aplicación territorial de la norma europea no llega tan lejos y no sería posible realizar esa solicitud. Sí sería posible en caso de que la persona en cuestión estuviese en Europa, pero no estando en un país ajeno a la Unión Europea por un tema simplemente de territorialidad de la norma. Interesante, interesante. Una segunda pregunta es de Diego Vega y él nos pregunta, bueno, quisiera saber tu opinión, si resulta o no problemático determinar, digamos, el derecho al olvido en función a que el resultado aparezca en un navegador, considerando que ahora con los algoritmos el resultado de la búsqueda es personalizado. Es en función a quién realiza la búsqueda que te puede salir en la primera o en la segunda o en la tercera página. Entonces, ¿cuál sería tu comentario sobre el derecho al olvido con la personalización de los buscadores? Sí, es una muy buena pregunta. Es verdad que los algoritmos cada vez tienden a ofrecernos contenidos personalizados, basados en nuestras búsquedas previas y basados en nuestro comportamiento a través de Internet, ¿no? La verdad es que, en todo caso, lo que pretende la norma no es tanto que en nuestra lista de resultados figure o aparezca o surja ese concreto enlace a la página conflictiva, sino que no aparezcan los de nadie. Entonces, claro, lo que tiene que hacer el buscador en caso de que se le
de que se le exija por parte de las autoridades el ejercicio del derecho al olvido, o de que el propio buscador, a través de los canales que ponga a disposición de los usuarios, aprecie que el derecho al olvido es aplicable, pues es eliminarlo para todo el mundo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues básicamente desde un procedimiento técnico, marcando que aquella página que tiene el contenido problemático en su caché, pues no sea mostrada con determinado criterio de búsqueda. Y eso aplicarlo a todos los usuarios con independencia del algoritmo que se esté utilizando para su personalización, ¿no? Entonces, sí tiene posiblemente más complejidad, pero yo creo que es igualmente viable su aplicación. Perfecto, perfecto. Y Diego también nos pregunta si es viable la posibilidad de dejar como testamento y comunicar, ¿no?, a tus herederos qué se va a hacer con tus datos, por ejemplo, de redes sociales, una vez que ya la persona ha dejado de existir, con los datos de redes sociales o los correos. ¿Es posible? Sí es posible, sí es posible. La cuestión es que en España se ha optado por una figura mucho más abierta. La figura, por supuesto, de los herederos está sobre la mesa, pero se ha optado por una figura mucho más abierta que son prácticamente los allegados. O sea, se habla de los familiares y de aquellas personas que por razones de afinidad sean cercanas al difunto. Entonces, aquí la regulación es más abierta, pero se puede fijar de cualquier otra manera. Yo personalmente era más partidario de una figura basada en las herencias, porque comentándolo con el legislador, porque participamos desde el despacho y desde la Asociación Profesional Española de Privacidad a la que pertenezco en el proceso de redacción de la norma y de enmiendas y demás, pues nos planteaban que, claro, que el problema de las herencias es que hay gente que muere sin haber testado, ¿no? Y claro, la ley facilita una serie de soluciones en caso de fallecimiento intestado, pero claro, lo que nos decía el regulador es que muchas veces lo que requiere es rapidez, y mientras que todas esas soluciones se ejecutan, pues claro, el tratamiento de datos del causante se sigue produciendo. Entonces querían una solución más rápida y por eso optaron por los familiares o las personas allegadas, sin definir en exceso que se considera una persona allegada o no. ¿Genera inseguridad jurídica? Probablemente. Veremos cómo se va aplicando en la práctica y cómo los tribunales y el regulador lo van interpretando. Pero sí, estoy de acuerdo en que una opción basada en el testamento digital pues sería perfectamente válida. Muchas gracias. Y aquí tenemos una pregunta de María José, de Argentina, y él nos comenta, más que preguntarnos, que justo hace unos meses, en agosto, la Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil aplicó por primera vez el derecho al olvido a una conductora, a una actriz de televisión, que demandó de nuevo a Google para buscar los resultados de búsqueda, pero esta información era hace más de 20 años atrás. Entonces, sobre eso, ¿existen casos similares en tu experiencia? ¿Es, digamos, lo usual? Porque tú también comentabas que solo un tercio de los casos habían sido admitidos y los otros 2 tercios desestimados por esta consideración de libertad de expresión. Entonces, ¿cómo ves este desarrollo? Es un caso, pues prácticamente el que comenta, pues de manual, ¿no? Porque el origen del right to be forgotten, del derecho al olvido, viene de una sentencia de Estados Unidos de 1931. Un caso que todos los que nos dedicamos a este tema hemos analizado, que es el Melvin contra Reid. Y era un caso, pues eso, de una persona que había decidido tener una vida más tranquila y se había ido a vivir a otro estado, en esas zonas amplias de Estados Unidos donde, pues eso, hay enormes territorios, tenía allí su rancho y
unos periodistas lo localizaron y entonces sacaron a la luz que estaba viviendo en tal lugar y un poco la historia, ¿no? Y este hombre demandó y le dieron la razón de que uno tenía derecho a ser, en cierto modo, olvidado por las cosas que había hecho hace mucho tiempo si así lo quería. Y fue un caso, fue el primero, fue un caso pionero. Claro, luego esto en Europa se llevó al ámbito de la protección de datos personales e incluso del derecho al honor por la sentencia esa que os citaba del Tribunal Supremo de España de 2015. Y sí que se ha conseguido la eliminación de información, digamos, obsoleta y antigua. La clave, pues son esos dos criterios que estábamos hablando, ¿no? Si realmente ha perdido la información ese interés público, que es el que justifica que determinadas informaciones sean publicadas por los medios dentro de esta necesidad de generar en un país democrático un estado de opinión que nos permita ejercitar nuestros derechos, especialmente políticos y civiles. Y, por otra parte, que la información responda a la realidad de la persona en cuestión, es decir, que sea una información que realmente es veraz, que realmente es una información cierta y que realmente tiene no le causa un perjuicio. Entonces, teniendo eso en cuenta, si esta persona pensaba que la información que sea más allá de 20 años, pues debe ser eliminada, pues no me parece mal. Lo que sí que es más complicado desde un punto de vista práctico es definirla, porque no me parecería razonable que un buscador tuviese una obligación de detectar qué información de esta persona tiene más de 20 años de todas las publicadas en cada momento por parte de los usuarios. En ese sentido, los buscadores tienen, al menos en Europa, unas exenciones de responsabilidad que no les obligan a realizar una supervisión previa de los contenidos colgados por los usuarios. Simplemente son reactivos. En caso de que un usuario detecte un contenido ilícito, se dirige al buscador para comentarlo y entonces, a partir de ese momento en el que toma conocimiento efectivo de que se produce la ilegalidad, el buscador comienza a ser responsable. Entonces, el peligro de estas sentencias que dicen, no, la información de hace más de 20 años, bueno, correcto, pero aquella que me diga usted, no toda aquella que aparezca en Internet de más de 20 años, porque yo no lo sé y no puedo estar dedicando mis esfuerzos a detectar información suya de hace más de 20 años. Entonces, en ese sentido, no me parece mal una sentencia en esta línea, siempre y cuando, pues efectivamente, esté razonada y demás, y siempre y cuando esta persona sea la que le tenga que indicar al buscador qué concretos resultados habría que eliminar. Muchas gracias. Y una pregunta también de Dorado Sandoval, que podemos decirlo así. ¿Cuáles serían los casos donde se podría aplicar el derecho al olvido en el ámbito penal? ¿Habría alguna aplicación? Por ejemplo, mencionaste que, por ejemplo, para la defensa jurídica no se podría, pero ¿en qué casos tal vez sí se podría aplicar? Sí. A ver, el derecho al olvido está especialmente indicado en delitos prescritos y delitos prescritos que no tengan una repercusión en la realidad actual del entonces condenado. Pensemos, pues eso, una condena de hace muchos años, cuando una persona era joven y a lo mejor cometió algún tipo de hurto y esa noticia sale publicada por cualquier causa y son unos hechos que ya cumplió condena, ya están prescritos, ya a nivel penal no tienen relevancia en caso de que se produzca un nuevo juicio, un nuevo procesamiento. Y sin embargo, pues que permanezcan en los medios, sobre todo con personas que no tienen relevancia pública, pues pueden suponer para ellos un problema a efectos de conseguir trabajo, a efectos de desenvolverse en la sociedad, cuando ni siquiera el derecho es tan estricto como para permitir que esa información se mantenga, ¿no? Existe la prescripción de las sanciones y existe el borrado de antecedentes penales cuando pasan determinados años desde la condena. Entonces, sí, en España, por ejemplo, ha habido casos relacionados con los indultos, porque las condenas penales no se publican, pero los indultos sí salían publicados en boletines oficiales. Y claro, pues te encontrabas una persona que había sido indultada por un delito X y en el boletín oficial aparecía. Entonces decías, oye, pues casi peor que me hayas indultado, que si hubiese sido condenado con normalidad, el dato no habría salido en ningún lado y al ser indultado y verme beneficiado, pues queda en Internet para siempre, ¿no? Pues fue otro de esos casos de derecho al olvido que tuvo en cuenta la Agencia Española de Protección de Datos y que notificó a los buscadores que no se indexase esa información, ¿no? Desde luego, en el ámbito penal hay montones de aplicaciones y sin duda son interesantes. A mí la que quizás es más llamativa precisamente tiene que ver con el borrado de antecedentes, la prescripción de delitos. Y sobre ese punto, no sé si nos podrías comentar, Leandro, al menos acá en Perú y también seguro en otros países de la región, tenemos, como en otras partes, las bases de datos de jurisprudencias y de normativas que no realizan pseudonimización, sino que simplemente ponen la resolución y te ponen el nombre completo de la persona. Entonces,
¿cuál sería, por ejemplo, en caso tú no quisieras aparecer, podrías aplicar como ciudadano europeo tu derecho al olvido para eliminarte de estas bases de datos de jurisprudencia? Yo entiendo que sí. En España tenemos el Centro de Documentación Jurídica, que es un órgano que depende del Consejo General del Poder Judicial y que es el que se encarga de anonimizar todas las sentencias que son emitidas por los órganos judiciales españoles antes de su publicación en bases de datos jurídicas. Básicamente lo que hacen es sustituir nombres, sustituir datos por otros que hagan mucho más difícil la identificación. El director del Centro de Documentación Jurídica de España fue anteriormente el director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Es una persona que conoce muy bien el tema y que ha realizado una labor fantástica en este órgano a efectos de montar un procedimiento equilibrado. La decisión que tomaron fue la de no anonimizar los datos de jueces, no anonimizar los datos de letrados de la Administración de Justicia, de secretarios judiciales, no anonimizar datos de procuradores, no anonimizar datos de abogados. A efectos de que si en el futuro se utilizan técnicas de, por ejemplo, inteligencia artificial o de estadística para conocer determinada información acerca de la forma de juzgar a lo mejor de un juez concreto o de una sala concreta de un tribunal, pues se pudiese realizar estos análisis, ¿no? Pero sí que se anonimizan los datos de las personas las personas físicas que son que forman parte de los hechos, ¿no? Tanto en los pleitos civiles como en los contenciosos administrativos, como en los laborales, como en los penales. ¿Qué se hace? Se sustituyen los nombres. A veces lo sustituyen por nombres muy graciosos. Hubo una sentencia en su momento que afectaba a la familia real y los nombres que pusieron en origen, por lo que me contaba el director, eran antiguos nombres de reyes godos de España. Entonces, claro, nombres que no se utilizan en la actualidad y sonaba divertido. Cambiaron esa anonimización porque, en fin, era un poco excesiva, ¿no? Pero realmente hacen un trabajo fantástico. Y en ese sentido, Iñaki Vicuña, que es el director del CENDOG, de hecho, colabora con los organismos con los distintos poderes judiciales de otros países de Latinoamérica. Me consta que viaja mucho, incluso a Perú, porque también es experto en transparencia y de acceso a la información pública. Y el hecho de que esos dos temas estén aunados, pues en él, pues hacen que sea muy requerido por parte de las autoridades como, pues eso, para ayudar a echar una mano y poder compartir experiencias, que siempre es enriquecedor. Muchas gracias, Leandro. Y para cerrar esta ronda de preguntas, solo unas últimas dos. Una pregunta de Wilma Arellano, que nos pregunta acerca de, bueno, menciona el catálogo de los derechos digitales del título 10 de la LOPD, en donde se refleja, ¿no?, el derecho al olvido, pero no solo en búsquedas, sino también en redes sociales. Y la pregunta sería si este es un avance o un referente a nivel internacional, o solo se está dividiendo un derecho que ya está más o menos configurado. Y la otra pregunta, que una especie, estoy juntando dos preguntas, era para los interesados en la materia de derecho al olvido y protección de datos personales, ¿cuáles serían los insumos bibliográficos, libros que podría recomendar? Bien, lo primero saludar a Vilma, que es una profesora mexicana a la que le tengo mucho cariño. Un saludo fuerte para ella. Sobre el derecho al olvido en servicios de redes sociales, incluido en la norma española. A ver, la Ley Orgánica de Protección de Datos de España tiene un título final, que es el título 10, que es un poco extraño, porque no habla de protección de datos. Habla de lo que se llama protección de los derechos digitales o garantía de los derechos digitales. Y es una especie de cajón desastre que fue utilizado por el legislador con una técnica jurídica, en mi opinión, cuestionable, pero cuyo objetivo es introducir una serie de derechos concretos del mundo digital en el ordenamiento jurídico. Para mí, son derechos, lo que se ha hecho es una formulación más de tipo constitucional, es decir, es una formulación muy abierta que requiere de una concreción mucho mayor. Son derechos en los que no hay sanciones, no hay plazos de ejercicio, simplemente están formulados pues como una constitución. Pues las personas tienen derecho
por poner un ejemplo claro, a la desconexión fuera de su horario laboral y no tienen la obligación de consultar sus correos electrónicos o atender el teléfono fuera de ese horario, ¿no? Bien, pero no se dice cómo se tiene que ejercitar ese derecho, qué consecuencias tiene, qué sanciones en caso de que las empresas los incumplan. Es una formulación muy genérica, muy parecida a la que figura en las constituciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que también regula dos casos concretos del derecho al olvido. Uno, el derecho al olvido frente a buscadores, que es del que hemos hablado en el caso Costeja, y otro, el derecho al olvido en redes sociales. Y lo afronta un poco desde la perspectiva de la persona que a lo mejor en su adolescencia cuelga determinadas imágenes en redes sociales y que después, cuando llega a la edad adulta, pues esas imágenes le persiguen y no encuentra trabajo porque aparecen colgadas pues una serie de informaciones que cuando era más joven pues, e inconsciente, pues puso en internet. Y es un poco lo que comentaba María Alejandra, ¿no? Pues en el fondo, como dice mi amiga Ofelia Tejerina, que es también profesora aquí en España y se dedica a estos temas, dice que lo que cuelgas en internet es como un tatuaje. Se puede quitar, pero es muy difícil. Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, lo que sí que reconoce este derecho al olvido en redes sociales, pues es una concreción de la acepción de derecho al olvido del reglamento, es decir, parecido al derecho de supresión. No es el derecho al olvido de buscadores, es el derecho al olvido sinónimo de derecho a supresión que recoge el RGPD. Y lo que nos viene a decir es que, bueno, que una persona tiene derecho a que se supriman los datos que están publicados en redes sociales cuando así quiera hacerlo, ¿no? Y establece una serie de supuestos o de casos en los que se puede ejercitar, pero sin mayor concreción. Para mí, la Autoridad de Protección de Datos no se va a apoyar en ese derecho del título 10 en caso de que alguien plantee un derecho de supresión en redes sociales. Lo que va a hacer es apoyarse en el derecho de supresión que viene en el Reglamento General de Protección de Datos y utilizará esta concreción a efectos, bueno, pues interpretativos y demás, en tanto en cuanto no sea desarrollada. Si posteriormente se desarrolla en un reglamento o en otra ley que especifique este derecho, pues posiblemente podrá utilizar la norma con mayor claridad. Pero hoy por hoy, tal y como está configurada la Autoridad de Protección de Datos, donde tiene que fijarse es en el Reglamento General de Protección de Datos y en la parte de la ley que se le aplica de forma clara y no irse a estos derechos del título final más etéreos, menos desarrollados y que pueden generar un conflicto a la hora de su aplicación. Desde luego, es interesante. La pregunta desde un punto de vista doctrinal es muy relevante. Desde un punto de vista práctico, realmente yo creo que tanto el reglamento como el LPD dan herramientas para poder dar respuestas a esas situaciones sin necesidad de acudir a ese artículo final del título 10 que a mí no me acaba de convencer, sinceramente. Perfecto. Y solo para sobre cerrar. Los libros, que también preguntaba. Sí. Me preguntaba sobre los libros, que Sí. se me olvidaba. No conozco ninguno que haya sido publicado recién. Rayo sobre el derecho al olvido, que fue publicado precisamente a raíz de la sentencia Costeja. Salió muy poquito tiempo después, de Artemi Rayo y de Ricard Martínez, creo que es. Después hay un libro de María Álvarez Caro, creo que es otra profesora española que escribió un libro muy interesante sobre el tema. Y después hay capítulos en obras de carácter más general, artículos en revistas. Hay un profesor, Miguel, no recuerdo su apellido, que publicó un artículo súper interesante en el Boletín del Ministerio de Justicia de España y después publicó un artículo actualizándolo no me acuerdo para qué universidad en estos momentos. Pero bueno, si en caso de necesidad podremos compartir determinados títulos. Sí, claro, no hay problema. Leandro, antes de agradecerte, veo una última pregunta que me llama mucho la atención, es puntual, ¿no? Es si se podría aplicar derecho al olvido en delitos, o bueno, para una persona que ha cometido un delito de lesa humanidad. Creo que hay una cosa importante en relación al derecho al olvido. El derecho al olvido no es un derecho a que se reescriba la historia. Es un derecho a que determinados hechos que no tienen relevancia pública y que están obsoletos, pues dejen de aparecer en buscadores para que una persona corriente pueda desarrollar su vida con normalidad, sin verse afectada por temas menores, de poca importancia, que afloran nuevamente
en el futuro después de muchos años, ¿no? Claro, un delito de lesa humanidad para mí es un caso lo suficientemente grave como para tener relevancia pública durante muchos, muchos años. ¿Podría aplicarse? Sinceramente lo dudo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos por las preguntas y especialmente a ti, Leandro, por tener el tiempo y poder responderlas tan amablemente. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Leandro, una vez más, a nombre de CARE Asociados, la Asociación Peruana de Compliance, iLegal, haber contado con tu participación. Realmente la exposición ha sido enriquecedora. Como te digo, gracias por tu tiempo. Sé que la diferencia horaria para ti ya son casi las 11 de la noche y eso lo valoramos muchísimo. Realmente hemos tenido preguntas interesantes, hemos tratado de hacer un filtro resaltando aquellas que consideramos complementan la exposición. Realmente para nosotros, los que nos dedicamos a este campo y también aquellos que están interesados, abogados peruanos, y además esto es un ámbito de interacción para conocer el ámbito de protección de datos que todos quieren conocer, ¿no? Hemos tenido ese tipo de preguntas en el sentido de al que nos piden recomendar algún libro y obviamente tú no has recomendado los libros de tu coautoría, que yo los voy a pasar a recomendar a quienes nos han preguntado. Una vez más, solo nos queda agradecerte por tu tiempo. Realmente con solo escucharte resaltamos el dominio y gracias por tu tiempo una vez más. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un auténtico placer y, en fin, para lo que necesiten a su disposición. Esperamos verte en Perú pronto cuando pase esta pandemia, porque sin duda esta conferencia presencial sería una experiencia enriquecedora también. Sería un placer visitarles. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Leandro y buenas noches para ti. Gracias a todos los que han Buenas tardes. asistido. Y bueno, damos por concluido el web seminar. Gracias, buenas tardes.